Donde comienza América para Magallanes, Chile y el mundo. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, en su programación de verano presenta un programa de conversación, Punto de Encuentro. Conduce Claudia Barrientos. Este nuevo programa, un nuevo desafío, un nuevo estilo. Vamos a intentar, por lo menos a partir de hoy, durante todos estos lunes, los próximos lunes de enero y febrero, durante el verano, vamos a estar todos los días lunes desde las 21 y hasta las 22 horas desde aquí, desde Radio Polar, a través, evidentemente, de todos los canales, de los distintos medios, a través de internet, Facebook, bueno, desde todas las líneas vamos a estar entrevistando a una persona. Hoy día yo le agradezco además porque es el primer programa, estamos entre ambas construyéndolo de alguna manera también. Estamos hoy día y conociendo, vamos a intentar conocer además a través de este punto de encuentro de manera distinta a distintas personas que muchas veces las vemos desde los espacios públicos, pero no las conocemos más desde lo íntimo, finalmente, que es el espacio que nos determina como seres humanos, más allá de la labor particular que se desarrolla en materia profesional. Y hoy día, fíjense, aceptó esta primera entrevista, este nuevo ejercicio, además del periodismo a través de Polar, como les decía. Gustava Soledad, le preguntaba yo, no sabía cuál era su segundo nombre, Gustava Aguilar Moraga, ¿verdad? Lo dije bien. Defensora regional ya hace unos años. Sí. Vamos a conversar de aquello. Gustava, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias en primer lugar, por aceptar esta invitación. Todo lo contrario, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a inventar justo. Bueno, alguna vez nosotras conversamos hace muchos años atrás, además te entrevisté yo venía de retorno no hace tanto tampoco a la región en aquellos años y conversamos de la vida de los espacios distintos. En aquel minuto yo creo que ya, sí, defensora regional. No, yo creo que era defensora local jefe de Punta Arenas. ¿Verdad? Sí, porque así ese fue mi primer cargo en la defensoría en Magallanes. ¿Partiste desde el comienzo? Desde el comienzo, desde el 16 de septiembre del año 2002 estoy en la defensoría. ¿Desde que comenzó? Incluso antes que se implementara la reforma se implementó en diciembre y yo empecé a trabajar para la defensoría en septiembre del 2002. Yo he leído algunas entrevistas que te han hecho, Gustavo, he leído algunas cosas, pero tengo curiosidad también con otras que no hemos conocido. Magallánica, sí, Magallánica, sí, exactamente. Aquí, nacida y criada en Punta Arenas, salí de Magallanes para irme a la universidad, como es lo típico de la mayoría de los jóvenes, y bueno, en algún momento pensé no volver a Magallanes, tal vez seguir trabajando en Santiago, desarrollarme en Santiago, pero pasan cosas en la vida y cuando yo estaba preparando el examen de grado falleció mi padre. En ese minuto leí yo que tu padre falleció producto de un accidente automovilístico, sí, tenía 50 años. Entonces eso ya me cambió un poco el rumbo y decidí volver a Punta Arenas. ¿Ese fue el hecho particular? Eso fue lo que marcó en realidad esa decisión de mi mamá. Mi mamá era una mujer bien joven, no tenía 50 años todavía, tenía 48, 49 años.
Pero entonces muy ella... Joven, pues, Gustavo. Muy joven. Pero ella estaba trabajando, mi mamá es profesora, ahora está jubilada. Profesora normalista. La señora Irene, ¿verdad? Irma. De la Normal de Ancud. De la Normal de Ancud, ya. Exactamente. Entonces, bueno, ella empezó un poco a insistir en que yo me volviera a Punta Arenas y volví. Yo tengo un solo hermano. Mi hermano es ex oficial de ejército, entonces, bueno, él iba a ir ¿Cómo de un se lado llama para tu hermano? Antonio Guillermo. ¿Es ex oficial? Ex oficial, sí. Ya sí. está retirado. No, él pasó a retiro ya hace algunos años. Le siguió los pasos a tu padre. A mi padre, así es, exactamente. Sí, pero mi padre fue suboficial de ejército, fue instructor en el regimiento Pudeto. Mi hermano, como oficial de ejército, también estuvo en el regimiento Pudeto y luego en la compañía de comando. Y mi sobrino, la salida de la universidad, un estudiante de la Universidad de Chile, en Santiago. Orgullosa, sí. Uy, sí, la mejor. ¿Te gusta el deporte? Que no me escuchen los otros colegas que provienen de otras universidades, pero la Facultad de Derecho de la Chile es la Escuela de Derecho. ¿Qué lo hace diferente, Gustavo? Porque, bueno, mira, hoy día estamos, además, justo algunos alcanzaron a rendir parte de la prueba de selección universitaria, otra parte... Problemas, sí, lamentablemente. Así es, mira, pero están en los procesos también de elegir universidades, casas de estudio. ¿Qué hace diferente, por ejemplo, la Universidad de Chile? Porque leía yo que a ti te fue muy bien en la prueba de aptitud, además. Sí, me fue bastante bien. Un buen puntaje. Me matriculé, de hecho, en la Católica primero y estaba en mejor ubicación. Lo dije bien, porque era prueba de aptitud en ese tiempo. Prueba de aptitud, no claro. Que decir, mira, que Antigua se equivocó. No, prueba de aptitud, sí, es eso. Se llamaba prueba de selección, tenía otro nombre. La cosa es lo que es, ¿no? Yo también di prueba de aptitud. Era la prueba de aptitud académica, sí, en un principio me matriculé en la Universidad Católica y quedé en muy buen lugar allí y después, bueno, salieron resultados de la Chile, en algún momento dudé, pero como siempre había pretendido y siempre había sido mi sueño estudiar Derecho en la Chile, me fui a la Universidad de Chile. Finalmente las escuelas también determinan, Gustavo, la formación, sí, ¿cuál es la diferencia por cierto. Que hay hoy día, ¿Qué es lo que hizo de ti diferente la Universidad de Chile? En ese momento varias cosas. Mira, el enfoque que se le da al derecho, para la época era una escuela bastante, con una apertura bien importante. Habían cosas así que no se estudiaban en mis tiempos, como los derechos humanos, que hoy en día es algo tan natural y tan importante de que parte de la formación. Y además que te toca defenderlo. Y que debiera ser, yo creo que la formación de cualquier profesional, no solo de los abogados. Entonces, pero el enfoque que se le daba, y además teníamos mucha más amplitud. Por ejemplo, un ejemplo tan simple. ¿Estamos hablando de qué año, Gustavo? Del año 71. Ya. Por ejemplo, en la Universidad de Chile nosotros podíamos optar en un ramo que era muy relevante, que era Introducción al Derecho, que es un poco la formación, una base de lo que después es el derecho civil y otras ramas del derecho. Nosotros podríamos optar entre 4 profesores que eran los 4 de excelencia. Los 4 tenían enfoques distintos. Antonio Bascuñán era un positivista, Jorge Panhifner era un tipo naturalista, estaba Máximo Pacheco y Pablo Rodríguez. Yo ya diciéndote esos nombres, tú te imaginarás. Bueno, pero antes del derecho, porque también leí por ahí que porque uno siempre pregunta por qué abogada, por qué estudiar derecho. Y leí por ahí que tu madre le habían dicho mucho a tu mamá. Mi mamá cuando se iba a ir a la escuela. Eso es como los deseos que uno hace. Claro, como que uno hace y que después quiere que los hijos hagan lo que uno no hizo. Claro, mi mamá en algún momento le dijeron que por qué se iba a la escuela normal, que por qué no optaba por una carrera universitaria y se fuera a estudiar derecho. Y la verdad es que mi mamá como que me inculcó esto desde chica, porque en mi familia no había ningún abogado, y no hay ningún abogado tampoco. En la familia directa no hay ningún otro abogado. Gustavo, ¿de dónde es tu familia original? Mi madre, tu madre es Magallanes. Mi madre nació en Punta Arenas, mi papá nació en Chiloé. Él llegó muy chiquitito. A Punta Arenas. Mi abuela era de una localidad de Chiloé que se llama Kemchi. Ella tenía negocios, hubo un incendio muy grande y se quemaron, eso me contaba a mí mi papá,
se quemó una cuadra poco menos, y se le quemó el negocio que ella tenía. Y el padre de mi padre, mi abuelo paterno, que yo no lo conocí, era marino mercante. Era de las personas que viajaban en ese tiempo fuera de Chile, andaba embarcado. También falleció siendo muy chico mi padre, falleció su papá. Y llegó mi papá ¿Solo con su mamá o con su mamá? Con su mamá solamente, con su mamá, que era una mujer muy joven, y con mi tía, la única hermana de mi papá, y después mi propia abuela fue un poco ella trayendo, y llegó mucha familia de ellos, como ha pasado con mucha gente que llega de Chiloé. Empezó a llegar mucha gente más de su familia. Y así se arma Y así se arma la familia, sí, exactamente. Clan, bueno, la familia de mi mamá también era una parte de Chiloé y otros eran de Los Ángeles, de la zona de Los Ángeles. Los Moraga eran como de Los Ángeles y algunos de Chiloé. Y la familia de mi abuela materna, Barría, todos, como les digo yo, de esa época, muchos profesores en la familia, muchos masones y muchos radicales. ¿Verdad? Sí, de la familia. Toda esa influencia viene desde tu de la familia materna, de mi mamá, de Chiloé. Sí. ¿Qué es lo más fuerte ahí, Gustavo? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que corre por las venas finalmente? Bueno, yo creo que un tema de la formación, de la conciencia social, yo creo que eso es súper importante. Mi padre, yo también lo admiraba muchísimo. Mi padre era un tipo bien avanzado para su época. Él fue un suboficial de ejército, él se hizo a pulso, con harto esfuerzo, y la gente que lo conoció, bueno, muchos no quedan, o sea, tiene todavía algunos amigos, pero muchas de los grandes amigos que él tenía fallecieron. Pero todos reconocían en él una persona. Debería tener un poco más de 80. No, mi padre tendría 89 años ya. 89. Había tenido 89 años, sí, falleció muy joven. Pero tenían esa apertura, y yo encuentro que para la época él era una persona que me dio una formación con bastante amplitud, con bastante libertad, muy estricto en algunas cosas, como el respeto hacia los padres, pero también dejándome optar por muchas cosas, con una formación muy sólida respecto a algunos principios que creo que son importantísimos. Gustavo, ¿por qué el British? British es sí, básica, sí, ¿verdad? Estudié el British, toda la enseñanza básica estudié en el British inglés, porque mi mamá era profesora del Colegio Británico. Ah, me preguntaba yo, fíjate, porque ella trabajó 12 años en el Colegio Británico, y yo tengo excelentes recuerdos del Colegio Británico, que en esa época era solamente el colegio que está en la calle Waldo Seguel. Era un colegio chiquitito, creo que no éramos más de 200 alumnos, quizás 250 con suerte, yo creo que ni eso. Todos nos conocíamos. Y yo tengo amigos, era pequeñito, ¿verdad? Y yo tengo amigas que hasta la fecha, tú te imaginarás los años. Claro. Una de mis grandes amigas, Paulina Julio, estudiamos en el Colegio Británico juntas, en el liceo estudiamos juntas y estudiamos Derecho juntas. ¿Y por qué cambiarte después? Porque bueno, lo que pasa es que el Colegio Británico no tenía la enseñanza media durante un tiempo. No tuvo enseñanza media. Hubo un par de años y después ya implementó séptimo y octavo y después tuvo enseñanza media. ¿Y por eso? Pero hubo algunos, sí. Y allí, bueno, era en ese tiempo que había en enseñanza media el Liceo de Niñas, el Liceo María Auxiliadora, el Instituto Superior de Comercio, esas eran las alternativas. ¿Se te pasó por la mente algún otro colegio? No, bueno, porque a mí no se me pasó mucho por la mente. A mi mamá es la que se le pasó por la mente. Tu mamá fue la que decidió. Que ella, bueno, con una mamá profesora normalista, liceo, la verdad es que... Al Liceo de Niñas, que además era un liceo de excelencia. Cuando eran más de 1000 y tantas un las liceo alumnas, de excelencia, ¿verdad? Tú me decías a mí que yo tuve un buen resultado en la prueba de aptitud académica. Así es. Sí, tuve muy buen resultado. Yo tuve compañeras que tuvieron mucho mejor resultado. Tengo una de mis grandes amigas, Patricia Andrade, que es médico anestesista, que vive en Concepción, y ella tuvo más de 800 puntos en física, más de 800 puntos en biología. Eran otros tiempos para los colegios públicos, sí, ¿no? En ese tiempo no habían puntajes nacionales, pero yo creo que más de alguna compañera mía hubiera sido puntaje nacional. ¿Cuál es tu opinión, hablando ya que estamos en el proceso justamente de pruebas de aptitud, de lo que está pasando hoy día respecto? Estamos en el día particular en que debió haberse rendido la prueba de selección universitaria, hubo suspensión en distintos locales. Yo lo que lamento es que no se pueda rendir en términos normales, porque más allá del cuestionamiento que pueda haber, así si es lo ideal, si esta es la forma de medir ¿debiera cambiarse? De preparar. ¿Qué opinas tú? Tal vez podría, pero yo creo que la educación requiere de una reestructuración mucho más profunda y fuerte, mucho antes de la prueba de aptitud académica o de la PSU.
¿Cómo qué? Bueno, hablemos de aquello, porque además a ti te corresponde defender a mucha gente que quizás, porque uno ve perfiles también, ¿verdad? Por supuesto. Y la falta de educación o la falta de acceso a la educación influye muchísimo, claro, ¿verdad? Sí, muchas veces la gente no considera, la verdad es que... es increíble que uno piensa que hoy día estamos en el siglo XXI, debiera todo el mundo haber terminado por lo menos, no digo solamente enseñanza básica, sino que enseñanza media. Porque además es obligatorio los 12 años de escolaridad. Y hay muchísima gente, y hay mucha deserción, mucho abandono, y bueno, y hay otras alternativas de programas de estudio, de nivelación de estudio, pero que no es lo mismo. Y claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y bueno, yo creo que habría que revisar un poco el tema educacional. Yo no estoy metida en el tema, no lo puedo hablar con absoluta propiedad, aunque mi primer trabajo fue en el Departamento de Educación Municipal, que después fue la Corporación Municipal. Así es, fuiste asesora jurídica y tuviste harto tiempo igual. Estuve 2 años, porque después me fui a la municipalidad. Pero en la época del traspaso de los servicios públicos a las municipalidades estaba yo en el departamento, lo que era el DEM y que después fue la Corporación Municipal. ¿Debiera mejorar? ¿Debiera pasar algo? ¿Qué debiera? ¿Debiera desmunicipalizarse? Bueno, yo creo que sí, pero no es tan fácil desarmar, no es tan sencillo desarmar las cosas que ya están hechas. Yo no sé de qué forma. Bueno, la corporación creció muchísimo, hay que administrar un gran buque, y educación es algo complejo. Tú entraste en los años 80 en la municipalidad, 1981. El 81. ¿Quién estaba? ¿Eran los alcaldes designados? Estaba Jorge Vega Germain como alcalde y Carlos Iñiguez era el secretario general de la corporación. ¿Y cómo fue esa llegada? Además, tú recién juramentado. Sí, recién juré el 26 de diciembre del 81 y los primeros días, a mediados de febrero, estaba trabajando en el Departamento de Educación Municipal y después en la Corporación Municipal. ¿Cómo se hace eso? A ver, éramos un grupito pequeño, pero había gente bien comprometida, gente que trabajaba bastante bien. Primero era Leonor Bamón de la Secretaría de la Corporación, pero estuvo poco tiempo y después llegó Carlos Iñiguez. Bueno, pasamos algunos avatares, algunas situaciones un poco complejas, como por ejemplo que en ese momento la corporación todavía no era una entidad de derecho privado, entonces allí hubo algunos intentos por comprar acciones de un diario que estaba en ciernes, el diario La Región, y entonces eso trajo algunos problemas, trajo alguna cola, claro, eran cosas que no se podía, porque los fondos traspasados a las municipalidades tenían un fin determinado que era administrar los servicios traspasados, educación, salud y atención al menor, y no comprar acciones de un diario. Entonces algunas personas opinaban que se podía hacer porque era un ente de derecho privado. Yo, siendo tan joven y habiendo no solo estudié, sino que además me hice asesorar por algún colega de mucha más experiencia para tener la certeza de que efectivamente no se podía efectuar aquellas acciones. Bueno, eso devino. ¿Tú estuviste por que no se comprara? Que no se podía. Ya, y eso devino en que hubo algunas si no, eso son las malversación de claro. fondos públicos, y que claro, es lo que se conoce hoy día cuando dicen, oigan, faltan 7.000 millones, no sé qué. La verdad es que no es que la gente se lleve el recurso en general, sino que en vez de usarlo en el micrófono, se hace un destino distinto para aquel al que estaba destinado, valga la redundancia. Así es, que en una empresa privada quizás podría no ser ninguna Cuando dificultad. años más tarde fue una empresa privada, aquellos fondos que son propios, que provienen del 889, una cosa así, allí había mayor libertad.